Hay una forma de creencia. A ver, mucha gente me dice en este canal, en los comentarios de este maravilloso y estupendo canal, ¿cómo no cree usted en esto? Esto es cierto. ¿Cómo lo sabes? Es que la medicina es falsa. ¿Cómo lo sabes? Es decir, ¿cómo lo sabes? No como crees. Creer es fácil. Hay gente que cree cualquier tontería. Pero ¿cómo sabes que la medicina es falsa, que las vacunas no funcionan? ¿Qué sistema has usado? El mecanismo de creencia, encontré a alguien que lo expresa de una manera extraordinaria y que es alguien que resulta ser empresaria, que era del PRI. Luego estuvo en el PAN y ahora es diputada por Morena. Ay, vamos a deshacernos de los pripanistas. ¿Y cómo lo hacemos? Trayéndolos a todos con nosotros y dándoles puestos de elección popular. Los nombramos candidatos de todo lo que se nos ocurra. Hay más pripanistas que otra cosa en Morena. Bueno, pero la historia es esta. Este es un programa que hay en México donde unos inversores deciden si van a ayudar o no a unas personas que proponen un negocio y si se invierte o no se invierte en ese negocio. Y estaba esta señora que se llama Patricia Armendáriz, que es actuaria, militante de Morena ahora, antes estuvo en el PRI, como decíamos, en el PAN, diputada federal plurinominal al Congreso de la Unión desde el 1 de septiembre de 2021. Plurinominal quiere decir que le pusieron una lista para que saliera seguro. También fue consejera del Grupo Financiero Banorte y trató de ser candidata a la gubernatura de Chiapas, pero no lo pudo hacer. Pero estuvo trabajando, haciéndole como Donald Trump en el ¿cómo se llama? El Aprendiz. El Aprendiz estuvo en este programa que se llama Shark Tank, tanque de tiburones, y vinieron dos a decir que lo que querían era poner una empresa de Ayurveda, de medicina ayurvédica. Y había alguien allí que era un poco crítico, un poco de mi estilo, diciendo, pero es que eso no está probado, es una patraña. Vean la lógica que utiliza la señora, que afortunadamente no va a ser gobernadora de Chiapas, pero desafortunadamente es diputada. Un estilo de vida preventivo es mucho más económico. Estilo de vida, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso es parte del estilo de vida y además estás botando por la basura miles de años de práctica que si no funcionara, hace mucho tiempo que no existiera. No, pues te voy a decir una cosa, hay muchas prácticas que tienen miles de años que hay que tirar a la basura. Bueno, esto la indignó muchísimo, pero se dan cuenta, la lógica es esta. Esto es la falacia de antigüedad. Si esto se hace miles de años, debe ser verdad. Por ejemplo, si la esclavitud tiene miles de años, la esclavitud debe ser la mejor forma de desarrollar una economía. El Estados Unidos esclavista tenía razón, y el mundo industrial actual, donde hay trabajadores con derechos y salarios y pensiones y cascos para que no se les rompa la cabeza, pues está mal. Por supuesto, esta señora no piensa que está cometiendo una falacia de antigüedad. Entonces continúa. Todo India es ejemplo de medicina ayurveda, si no lo hicieran. ¿Queda claro? Ahora ya es la falacia de los números. Pasamos de la falacia de la antigüedad a la falacia de números. Todo India es ejemplo de medicina ayurvédica. Bueno, no. Hay medicina de verdad, hay mucha homeopatía y hay otras formas de charlatanería médica que no son medicina. El hecho de que 1,000 millones de personas en la India utilicen medicina ayurvédica, ¿significa que funcione? No. Hemos visto aquí, cuando hemos analizado la medicina ayurvédica, los peligros que tiene, la inservibilidad que tiene, sobre qué bases está construida y por qué esas bases entran en conflicto con lo que sabemos actualmente de fisiología, de anatomía, de farmacología, de biología molecular, etcétera, etcétera. Pero ella a lo suyo. Lo hicieran. Queda claro que estás cobrando, ¿cierto? No. Entonces, ¿para qué estás criticando tanto? Pero a ver, time. Tercera falacia, estás cobrando. Sí, tú también, chica. Allí todos cobraban porque esos eran los empleados del programa. ¿Por qué estás criticando si te están pagando? Es la falacia de la gente que dice que si te pagan ya tú eres esclavo del que te paga, ¿no? Pero no solo se da en medicina ayurvédica.
Es cuando te dicen, esta investigación periodística, no, pero es que ese es periodismo. Eso lo hace, él dice lo que le ordena, que dice el que le paga, porque todos los periodistas son deshonestos, solo escriben lo que les ordenan que escriban, ninguno hace periodismo. Y bueno, es que hay un estudio científico, pero los estudios científicos dicen lo que quiere quien los paga. No es cierto, sabemos que no es cierto, pero el desprestigio del ataque personal, lo que es el ataque ad hominem, otra falacia, permite eludir el hecho de discutir si en este caso la práctica de la medicina ayurvédica es o no efectiva para curar a la gente. ¿Es el pitch en donde más has deshecho un producto en tu vida? Que no se quiere salir. Una cosa es el estilo de vida, que me encanta que lo hagan, y otra es que es una clínica que te va a curar de enfermedades con productos que no están científicamente probados. ¿Ya lo probaste? Y por supuesto, esta falacia siempre está allí, y en este canal la pueden ustedes ver constantemente en los comentarios. Tienes que haberlo experimentado tú personalmente. No puedes decir que la Amanita phalloides es un veneno, es una seta venenosa, porque no lo has probado. Necesitas comerte unas amanitas phalloides, y si te envenenas y te mueres, entonces sí puedes decir que es un veneno. Mientras no. Y si tú dices que beber lejía hace daño, no puedes decirlo si no has bebido lejía, o CDS, o MMS, o como le digan la gente de Calker y de la Monja Forcades y de Pamias esta semana. Es decir, la verdad no se determina científicamente, sino por la experiencia personal, por lo que a mí me funciona. ¿Es cierto? ¿Esto es una forma correcta de valorar la realidad? Evidentemente no, porque no sabemos de todo lo que pasa a nuestro alrededor qué es lo que nos funciona. Por eso la ciencia tiene unos métodos para identificar las variables que pueden afectar un resultado, controlar todas las variables menos una, y eso le permite tener cierta certeza de que el cambio en esa variable es el que provoca un cambio en el efecto. Porque si tienes 1000 variables incontroladas, no sabes qué es lo que causa el efecto que estás observando. ¿Has sido un centro ayurvédico? No importa si yo lo pruebo o no. De veras, es que si la comunidad científica y la comunidad médica no lo dan por bueno y validado, no lo puedes recomendar que cura, Pati. Tiene miles de años y está probada de que funciona. Tiene miles de años. Volvemos a la falacia de la antigüedad. Pero fíjense lo que dice. No me quiero burlar de ella. La gente piensa así constantemente. Esa es la falta de pensamiento crítico, precisamente. Está probado que funciona. Muy bien. Dame las pruebas. No las tengo. Creo que está probado porque lo usa mucha gente, porque tiene miles de años, por una serie de argumentos, más bien de carácter filosófico, que no tienen nada que ver con su efectividad real. De estos productos entonces, está probado que funciona científicamente ni médicamente. Estás fuera y ya. No hagas más el ridículo. Vamos, la señora estaba enormemente enojada porque se le pedían pruebas y se afirmaba que no las había, que no hay pruebas científicas. Ella está plenamente convencida de que con los argumentos de carácter meramente filosófico que tiene, por falaces que sean, porque no se da cuenta que son falaces, está más que probado que la medicina ayurvédica funciona. Con lo cual habría que concluir que la medicina que no es ayurvédica pues no funciona, ¿no? Si usted, yo por lo que puse esto no es para pitorrearme de ella, me pitorrea que salte de partido en partido, de un partido de que se dice de centroizquierda y que no lo es, un partido absolutamente cleptocrático como el PRI, a un partido de derecha cleptocrático como el PAN, para luego pasar algo que ahí finge que es un poco más o menos de izquierda, pero donde también meten la mano al tarro y sacan dinero a montones. Yo soy de todos los partidos, yo soy de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo y de media vuelta.
De eso sí me pitorreo. Pero el otro es un ejemplo de aquello a lo que tenemos que enfrentarnos todos los días con la gente que no sabe cómo se sabe. No sabe cómo saber las cosas. No tiene en su universo conceptual una idea clara de lo que es probar que algo funciona, probar que algo es verdad, probar que algo tiene determinados efectos. Es allí donde tenemos que empezar, en enseñar cómo sabemos que sabemos. Y esta señora claramente no sabe cómo sabe.